Bienvenidas y bienvenidos a Somos Energía, tu canal de física y química. Mi nombre es David Gascón y vamos a interpretar gráficas de MRU y MRUA como hemos visto en los anteriores vídeos. Si no has visto los anteriores vídeos tienes que verlos porque ahí es donde explico estos movimientos. Y aquí únicamente nos vamos a centrar en ver la gráfica y extraer toda la información que de ella se puede extraer. Así que quédate y vamos a seguir aprendiendo en este ya casi final del tema de cinemática, que ha sido bastante largo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Como puedes ver, para interpretar una gráfica hay que seguir un orden. Es importantísimo. No puedes hacer el paso 2 sin haber hecho previamente el paso 1, ¿vale? Bien, pues vamos al paso 1. El paso 1 es fijarse en los ejes y escribir lo que pone en la ordenada y en la cisa y especificar qué es lo que pone. Si te pone una X y una M, a lo mejor significa posición y metro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero hay que poner posición en metro, eje de ordenada, por ejemplo. Bueno, ahora lo veremos en un ejemplo. Y ahora, el segundo paso sería analizar el comportamiento de la gráfica. Es decir, qué forma tiene la gráfica, si es una recta, una parábola, es horizontal, ascendente, descendente, lo que sea que tengamos, lo tenemos que decir. Y en función a eso, va a condicionar el tipo de movimiento que es, que normalmente te piden el nombre del movimiento que tiene. Por lo tanto, esos son los dos pasos únicos para interpretar una gráfica y justificar esa interpretación. Una vez identifiques el movimiento, ya puedes interpretar la ecuación y tienes una valiosa información que es para darte la enhorabuena porque no todo el mundo sabe hacerlo, ¿vale? Primera gráfica. Ahí tenemos una gráfica posición-tiempo. Como podéis ver, X es posición y tiempo es T. Y está en metros partidos segundo. Bueno, ya lo he dicho. Está en metros, ¿vale? En metros la posición y en segundos el tiempo. Habría que decir que la posición está en metros frente al tiempo que está en segundos. La posición está en ordenada y el tiempo está en azul. La posición, como puedes ver, está en ordenada en el eje vertical y el tiempo está en abscisa en el eje horizontal. ¿Vale? Bien. El tipo de gráfica, una recta, evidentemente, ascendente. Y una recta ascendente que nos dice que la posición es proporcional frente al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la posición va variando con respecto al tiempo. Estamos hablando del concepto de velocidad y de una velocidad constante. Y ahí lo tenemos. Segundo, ahí. La posición en metros. Me ha bailado eso. La posición en metros ordenada frente al tiempo en segundos y a una recta ascendente, lo que he dicho, lo que implica que la posición aumenta proporcionalmente con el tiempo. Velocidad constante, por lo que es un MRU. Dale al pause, cópialo, analízalo y observa la gráfica y así es como aprenderás muchísimo, aparte de escuchar mis palabras, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Siguiente, ahí lo tenemos. La siguiente gráfica nos dice que la posición frente al tiempo, ya los tenemos los ejes mirados en metros segundo, como casi siempre va a pasar, pero bueno, pueden variarte las unidades y también hay que especificarlo. En las ordenadas tenemos la posición, en las cisas tenemos el tiempo y cómo se comporta en la gráfica. ¿Qué forma tiene la gráfica? La gráfica es una recta que es horizontal al eje de abscisa y que nos está informando de que la posición no varía. Cuando una posición no varía, ¿qué está pasando? Pues que estamos en reposo. Y eso se justifica de la siguiente manera. Ya hemos dicho, el primer paso es muy fácil, ¿vale? No nos vamos a detener en ninguna, pero siempre es súper importante analizarlo y ponerlo, ¿de acuerdo? Escribirlo, ¿de acuerdo? En la interpretación de la gráfica. Y el segundo paso es una recta sin pendiente, porque no es ni ascendente ni descendente, horizontal al eje de abscisa, lo que indica que la posición no varía con respecto al tiempo. Eso significa reposo. Bien, aquí tenemos una gráfica de tres tramos. El tramo A es un movimiento rectilíneo uniforme con pendiente positiva, quiere decir que la velocidad, que es la pendiente de esta gráfica, es positiva, quiere decir que va aumentando el espacio con respecto al tiempo pasado. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo en el tramo A. En el tramo B, ya lo he explicado, igual que la A, lo he explicado, tiene el reposo.
está en reposo, porque la posición no varía, se queda en 70, ¿de acuerdo? Y luego en el tramo C te da media vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque va de 70 a nuestro 0, que es nuestro observador, nuestro 0 del sistema de referencia. Se da la vuelta en sentido contrario. Cuando se da la vuelta en sentido contrario y la posición está variando, tenemos una velocidad negativa como la pendiente de ese tramo C, que es negativa. Y así es como se expresa. Dale al pause, ¿vale? Dale al pause y observa y analiza lo que pone ahí. No obstante, te lo voy a leer. La segunda posición, o sea, en el segundo paso, el primero ya lo sabemos, que es poner lo que hay en los ejes. Y en el segundo paso tienes que decir, justificar el MRU del tramo A, que ya lo hemos justificado en el anterior, justificar el reposo, que ya lo hemos justificado en una gráfica anterior, y justificar el MRU en sentido contrario al tramo A, pues la recta tiene pendiente negativa. Quiere decir que la velocidad sí es constante, pero negativa, lo que implica que la posición es menor cuanto más tiempo pasa. Lo podéis ver claramente en la gráfica. Muy bien. Siguiente gráfica, una gráfica velocidad-tiempo, velocidad en ordenada y tiempo en segundos en abscisa. La velocidad está en metros por segundo, eso es lo primero que hay que fijarse, y lo segundo en la forma de la gráfica. ¿Qué está pasando ahí? Lo primero que pensáis es que está en reposo, pues no, porque si os dais cuenta en el eje de ordenada tenemos velocidad y no tenemos posición. Aquí puede ser que en algunas pantallas no se vea bien la V paréntesis metro partido segundo que hay aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es velocidad. Velocidad en metros por segundo. Y la velocidad no varía. La velocidad es constante. ¿Y a qué os suena eso? Ya lo sabéis. Sabéis eso porque lo habéis visto en un movimiento rectilíneo uniforme. No hay más explicación. Cuando la velocidad no varía, el movimiento es rectilíneo y uniforme. ¿De acuerdo? El segundo paso, el primer paso está claro, ya lo hemos hecho. El segundo paso también lo hemos hecho verbalmente, pero ahí lo tenéis, darle al pause y lo copiáis. Es una recta sin pendiente horizontal al eje de abscisa, lo que implica que la velocidad, ojo, y no la posición, la velocidad no varía con respecto al tiempo. Y nada más de decir que la velocidad es constante, ya podemos decir claramente que es un m. Muy bien. Ahora sí, la velocidad está variando con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Al variar la velocidad con respecto al tiempo, como está variando la velocidad, ya sabemos que es un MRU, ¿vale? ¿Y cómo varía la velocidad? Pues que es una recta que tiene pendiente positiva, una pendiente ascendente, ¿de acuerdo? Una pendiente positiva ascendente. Eso quiere decir que la pendiente de esa gráfica es la aceleración. Ya lo hemos visto en el análisis del MRUA en el vídeo anterior. La pendiente es la aceleración y la aceleración será positiva. La velocidad, como sabéis, como habéis visto, siempre es positiva en este caso. Por lo tanto, la justificación de esta gráfica es, primero, el primer paso es poner los ejes, lo que te dice la información de cada eje, y la forma de la recta, una recta con pendiente positiva, es lo que indica que la velocidad varía proporcionalmente con respecto al tiempo, por lo que el movimiento es acelerado, ya que la velocidad va aumentando con respecto pasa el tiempo. La siguiente gráfica, como podéis ver, es una velocidad-tiempo en el que la velocidad se reduce. Y si la velocidad se reduce conforme pasa el tiempo, yo lo que estoy haciendo es decelerarse. Es decir, frenar, está decelerando. Y la explicación a esta gráfica la tenéis ahí. Darle a pause, lo copiáis y lo razonáis viendo la gráfica, ¿de acuerdo? No obstante, yo leo siempre el segundo paso. El primero ya lo sabéis cómo va. Y el segundo es una recta con pendiente negativa, la forma que tiene la gráfica, y lo que indica que la velocidad varía proporcionalmente con el tiempo. Pues siempre lo decimos porque la velocidad se ve claramente que varía proporcionalmente con el tiempo. Y el movimiento es decelerado. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo pasa, la velocidad se hace más pequeña. Y cuando yo freno, al principio voy a mucha velocidad y al ratillo ya tengo menos velocidad. Ese movimiento es de frenada, ese movimiento es decelerado. La aceleración sería negativa. Bien,
En esta gráfica, una gráfica bastante curiosa porque todo el mundo pensaría dos casos principales, o que está en reposo o que la velocidad es constante. Pues no, si nos fijamos en el eje de ordenadas, como podéis ver, el eje de ordenadas tiene aceleración en metros partido segundo cuadrado. ¿Qué te está diciendo? Que durante todo el tiempo la aceleración sigue manteniendo el valor de 10 metros por segundo cuadrado. ¿Ves? Esos 10 metros están claramente que no fluctúan. Y cuando la aceleración es constante, evidentemente la teoría que nos dice que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante. La justificación la tenéis ahí, copiarla, porque es lo que tendríais que poner en el caso de poneros una gráfica así parecida a esta de aceleración tiempo con una recta horizontal al eje. ¿Vale? Muy bien. Siguiente gráfica. Ahí tenemos. Atención. Todas las gráficas. Escuchadme y apuntad, ¿eh? Todas las gráficas que sean parábolas, que no sean rectas, ¿de acuerdo? Todas las gráficas sean parábolas en un espacio-tiempo van a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero aquí me tenéis que escuchar porque vienen estas, ya sabéis que la posición tiempo en un MRUA es algo delicado. Tienes que antes de ver esto, ver el final del vídeo anterior del MRUA para enteraros que la posición varía de una manera muy especial. En este caso concretamente, cada segundo esa variación, ese intervalo de espacio va siendo cada vez mayor. Es decir, el intervalo a cada segundo de espacio va siendo cada vez mayor. Por ejemplo, en el 1, en un segundo, normalmente, lo podéis ver en el vídeo anterior, eran 2 metros de recorrido. En 2 segundos eran 8 metros de recorrido. En 3 segundos eran 18 metros de recorrido, lo cual te está poniendo un intervalo que en el primer segundo son 2 metros, en el segundo son 6 metros, en el tercer segundo son 10 metros, y si os dais cuenta, 2, 6 y 10 va aumentando ese intervalo de espacio. ¿Por qué? Porque la aceleración hace que la velocidad sea mayor conforme el tiempo pasa. Entonces, al ser mayor, va a recorrer más espacio a mayor velocidad, ¿vale? Entonces, por eso la gráfica tiene esta forma tan curiosa, ¿vale? En segundo es que se explica de esta manera, ¿vale? En tercero ya es con fórmula y todo eso. Bueno, en tercero o en cuarto es con fórmula y todo eso. Pero aquí tenéis que quedaros en cuenta con que el intervalo de espacio va siendo cada vez mayor, ¿vale? Y eso se explica con el siguiente párrafo, ¿de acuerdo? Con la siguiente parrafada. El primer paso ya lo conocéis todos, eso es igual en todas las gráficas. Y el segundo paso, atención que lo voy a explicar. Es una parábola, evidentemente a la vista está, con pendiente cada vez más positiva. ¿Qué quiere decir? Que cada vez está como más empinada hacia arriba, ¿eh? Cada vez más empinada hacia arriba. Empieza así y va haciendo. Fijaros el movimiento de mi mano, ¿lo veis? Cómo va creciendo la pendiente de mi mano, va creciendo. Pues lo mismo está haciendo la gráfica. ¿Lo veis? Mi mano es recta, ¿no? Si yo voy subiendo, os dais cuenta de que la pendiente de esta recta que marca mi mano es cada vez mayor. Pues lo mismo podéis hacer vosotros con el mismo dedo sobre la pantalla del ordenador o de la pantalla que estéis. Una vez explicado eso, que es cada vez más positiva, seguimos leyendo. Es un crecimiento parabólico, correcto, la gráfica va creciendo, va creciendo, y implica que a igualdad de intervalo de tiempo, ya lo he explicado, el intervalo de posición es más grande. En el primer segundo recorríamos 2 metros. En el siguiente segundo recorríamos 6 más. En el siguiente segundo recorríamos 10 más. ¿Qué pasa? Va aumentando proporcionalmente ese intervalo de espacio, ¿no? El intervalo de X, ¿vale? Y por lo tanto, al ser más grande ese intervalo, la aceleración es positiva. No hay más nada que contar. El movimiento, al ser parabólico, o sea, la gráfica al ser parabólica, MRUA. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos otra parábola, pero esta es diferente. Si os dais cuenta, la otra era así, ¿vale? Pero esta empieza ya así, pendiente. Espérate, lo voy a poner. Empieza pendiente y va haciendo así.
¿Qué es lo que está haciendo la línea de mi mano? ¿Qué es lo que está haciendo? Está ahora mismo recta, pero conforme va subiendo, la recta esa se va haciendo más horizontal, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al hacerse más horizontal, el intervalo ese, en vez de ser más grande, se va haciendo cada vez más pequeño. Vamos allá. Es una parábola con pendiente cada vez menos positiva. Es decir, los primeros momentos, la pendiente de esa gráfica es mayor, pero conforme nos vamos acercando al final, al segundo 5, la pendiente es menos positiva. Sigue siendo positiva, pero es menos positiva. El crecimiento es parabólico, como todas las parábolas, es creciente, ¿vale? Lo que implica que a igualdad de intervalo de tiempo, es decir, un segundo, el intervalo a cada segundo de posición, el intervalo de posición, se hace cada vez más pequeño. Por lo que el movimiento tiene aceleración negativa, ¿vale? Tiene una aceleración. Va en el mismo sentido, pero va frenando. Realmente va frenando. ¿De acuerdo? Allá. Y ahora cambiamos de sentido. Es decir, estas gráficas ya son un poquito especiales, ¿vale? Son un salto más allá. ¿Por qué? Porque la parábola está para abajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una posición inicial que es 50. Y de 50 nos vamos ahí a nuestro punto de origen de nuestro observador, de nuestro sistema de referencia. Esto lo entendéis si habéis visto los anteriores ejercicios. Es decir, en primera posición, la posición inicial de este movimiento será aproximadamente 50, creo que hay allí, y se va directamente en 3 y pico segundos a 0. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es un movimiento acelerado, pero en sentido contrario a nuestro sistema de referencia, ¿vale? Porque la parábola está invertida. La aceleración, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿Por qué? Porque cada vez, aunque vaya en contra de nuestro sistema de referencia, que vaya en contra, la velocidad, el intervalo de velocidad es mayor. Por lo tanto, la aceleración será positiva. Ahí lo tenéis. Es una parábola con pendiente cada vez más negativa. Claro, ahora lo vais a ver por qué es más negativa. Lo pongo ahora. Dice, y el decrecimiento es un decrecimiento parabólico, lo que implica que a igualdad de intervalo de tiempo, el intervalo de posición es más grande. Y al ser más grande, la aceleración es positiva. Mirad lo que pongo aquí. ¿Veis que pongo ahí como una línea, una recta? Esas rectas se llaman rectas tangentes a la curva amarilla, que es la gráfica propiamente dicha. Consisten en que esas líneas rectas tocan solo un punto de la gráfica, Y claro, si os dais cuenta, en este primer tramo, la pendiente de la gráfica es lo que marca esta línea en el punto que corre. Si avanzamos para abajo, nos damos cuenta de que esta pendiente es más negativa. Y esta de aquí es más negativa que la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que el intervalo de posición se va haciendo cada vez más grande. ¿De acuerdo? Es más negativa. La pendiente es más negativa. ¿De acuerdo? Pendiente de ese movimiento acelerado, pero en un sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Y aquí tenemos que la pendiente es cada vez, en este caso, la pendiente es cada vez menos negativa. ¿Cómo se ve? Pues fijaros cómo trazo esas líneas y podéis ver cómo, conforme aumenta el tiempo, la pendiente de la gráfica cada vez es menos negativa. Negativa quiere decir que cae mucho más rápido, o sea, o es más inclinada hacia abajo, ¿de acuerdo? Y se hace más negativa. ¿Qué significa que la pendiente es cada vez menos negativa? Que el intervalo de posición a igualdad de intervalo de tiempo se hace más pequeño, con lo cual la aceleración. Y nada más, aquí ha quedado este vídeo, que espero que te haya gustado. Y nada, ha sido un gran trabajo por vuestra parte el llegar hasta aquí. Así que os felicito muchísimo, encarecidamente os felicito a todos los que habéis esforzado y habéis llegado hasta entender estas gráficas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo y espero que os sigan gustando estos vídeos. Y recordad, estudiad siempre con la mayor alegría que podáis, porque esa es la clave del éxito en los estudios. O sea, estudiar con mucha, mucha alegría. Muchísimas gracias. Lo mejor para vuestra familia. David Gascón seguirá haciendo los vídeos para que ayudaros
si es posible ayudar con estos vídeos, seguro que sí, ayudaros a todo lo que necesitéis en esta andadura de la física. Muchas gracias. Hasta luego.